Buenos días. En la clase anterior revisamos el concepto de la programación orientada a objetos. En este caso vamos a detallar cada uno de los pilares que constituyen la conceptualización de esta metodología. El primer concepto que vamos a revisar es el encapsulamiento. Un concepto que define qué es el encapsulamiento lo tenemos a continuación y nos dice que es el proceso de almacenar en una misma sección los elementos de una abstracción que constituyen su estructura y su comportamiento, refiriéndonos al objeto, obviamente. Sirve para separar la interfaz contractual de una abstracción y su implementación. ¿Qué quiere decir esto? Que la encapsulación es uno de los procedimientos por los cuales abstraemos los objetos de una realidad. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos el objeto vehículo, ¿cómo modelamos este objeto real a un objeto conceptual? Definimos como el objeto, el vehículo como tal, las propiedades serían el volante, el color rojo del año 1992, por ejemplo. ¿Cuáles serían las funciones? Serían conducir, frenar, arrancar. El encapsulamiento no es más que el procedimiento para todo lo que acabo de mencionar, las características y métodos, abstraerlas y encapsularlas en un solo objeto. En este caso, en la clase vehículo. ¿Sí? Entonces, un objeto similar, por ejemplo, el objeto edificio, no puede tener acceso a los métodos como acelerar. En la vida real, el objeto edificio no podría acelerar un vehículo. Entonces, ¿cómo reflejamos esa conceptualización de la realidad? Mediante el encapsulamiento. Cada uno de los objetos tiene sus propias características y sus propios métodos de funcionamiento. Ahora, si necesito objetos los cuales ejerzan este comportamiento en un determinado objeto, necesito vincularlos a través de una relación que la veremos posteriormente. ¿Sí? Entonces, resumimos el concepto de encapsulamiento con el procedimiento de abstraer las características y funcionalidades de un objeto en una clase definida para poder controlar las políticas de acceso a este objeto. Es bastante útil cuando tenemos que controlar la seguridad del acceso a la información entre diferentes clases u objetos. Pues bien, en este contexto tenemos tres niveles de acceso para el encapsulamiento, que son público, el protegido y el privado, que en Java lo definen como public, protected y private. Por ejemplo, ¿qué se refiere con público? En una clase, en un objeto en Java, ya en la implementación, podemos decir que un atributo o un método es público, protegido o privado. Cuando es público, cualquier clase puede acceder a los datos de los métodos a este nivel. Sí, es uno de los niveles más bajos que tenemos y define a este atributo o este método como un acceso público, es decir, cualquier clase o objeto puede verla, puede utilizarla. Es decir, si tengo yo definido en mi programa un objeto automóvil, cualquier otro objeto que esté en el sistema como usuario, como gerente, como comportamientos, por ejemplo, de estos objetos, puede ser uno de ellos observar el valor de este atributo. ¿Sí? Cualquiera lo puede ver en este contexto de público. Cuando tenemos protected, podemos decir que el acceso ya no es público, sino simplemente pueden visualizar las clases que son las heredadas de la principal. Es decir, si tengo por ejemplo la clase persona, ¿cuál sería una subclase de persona? ¿Cuál sería un subobjeto? Puede ser un cliente, porque el cliente es una persona también, puede ser un estudiante. Son subclases que se derivan de una clase padre. Entonces, cuando tenemos la definición de protected, todas las clases que están en el nivel inferior pueden observar los atributos que se definen en la clase padre. Es decir, toda la línea jerárquica de esas clases pueden observar los atributos o métodos. Y clases externas a esta jerarquía no podrán observar. ¿Sí? Uno de los más comunes para los atributos es la definición de private. En este caso es únicamente accesible los atributos para la clase, ¿sí? Para ese objeto. Es decir, si yo defino como una propiedad de la clase mi número de cédula de la clase persona, solamente la clase persona puede ver ese atributo, nadie más, ¿sí? Entonces eso se lo define cuando tenemos que utilizar políticas de privacidad en nuestros sistemas de información.
Pero entonces si defino yo un atributo que nadie lo puede ver, ¿cómo hago para que otra clase, otro procedimiento consulte mi número de cédula? En este caso tengo que utilizar unos métodos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a continuación vemos una definición de una clase persona en Java. Definimos public class persona, en este caso la clase es pública, cualquiera la puede ver, pero los métodos como los atributos como nombre, apellido, sexo son privados, es decir, aparte de esta clase, clases externas a esta no pueden observar los valores que tienen estas variables, no las pueden visualizar. Entonces, ¿cómo yo accedo a la clase persona? A través de los métodos. Defino un método que me diga getNombre. Entonces, cualquier clase externa le va a preguntar a este método que es público, le van a decir, mira, clase persona, ¿cuál es el nombre de esta clase? Entonces te retorna el valor que esté almacenado en esta variable. ¿Sí? Ahora, ¿cómo a esta clase persona se le ingresa el nombre para que tenga una identidad? A través de un setNombre. Entonces podemos visualizar el proceso de encapsulamiento a través de este ejemplo, ¿sí? Definimos políticas de acceso para la clase. Digo, la clase es pública porque quiero que cualquier otra clase la vea en mi sistema, pero los atributos son privados. Imaginemos nosotros un contexto en el cual tenga un public password, es decir, cualquier clase de mi sistema podría ver la password de una persona, y eso no estaría correcto. Entonces en este caso definiría como private para que no sea observado este atributo fuera de esta clase, sino únicamente a través de los métodos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo definir también si el método viene de una clase en específica, tiene acceso, si no, no lo tendría acceso. O puedo también definir que el método recibe un token de acceso, un token que verifique que es una entidad certificada que me está preguntando mi nombre para que yo le entregue el valor, ¿sí? Pero bueno, en este caso estamos definiendo, visualizando cuáles serían las políticas para cumplir con el concepto de encapsulamiento, ¿sí? De esta manera controlamos en Java el encapsulamiento. Vamos a ver algunas ventajas ya en producción de lo que significa el encapsulamiento. Nos sirve para vincular datos con las funcionalidades relacionadas. Como vimos en el ejemplo, vinculo yo este dato con una funcionalidad que de la clase, que sería darle el nombre a la clase, ¿sí? Por ejemplo, si otra función de la persona puede ser alimentarse, entonces aquí puedo tener una variable que sea alimentado, sí o no, y un método que diga está alimentada o no la persona. Por ejemplo, eso podría ocuparle un sistema de información hospitalario, por ejemplo, ¿sí? Pues bien, las funcionalidades significan métodos, lo que les acabo de decir, y los datos significan variables o atributos. La clase es la base para la encapsulación, ¿sí? Si recordamos este ejemplo, la clase es lo que encapsula los atributos y los métodos en nuestro concepto de programación orientada a objetos. La encapsulación puede ocultar, restringir el acceso, como lo definimos, a través de public o a través de private o protected a los miembros de datos críticos de su código, lo que mejora la seguridad, lo que es muy importante, la seguridad y la forma en la cual modelamos nuestro sistema de información. Ninguna clase externa puede acceder al miembro de datos, a la variable de otra clase. Si tenemos como private, ninguna clase puede visualizar esta información. El ejemplo que les puse de una contraseña. Si se necesita acceder a estas clases, deben utilizar los métodos getter y setter. Getter para obtener información y setter para ingresar la información. Este sería el setter y este sería el getter. A través de estos métodos accedo a los atributos que quiero hacerlos públicos o quiero conocer de una clase. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El siguiente concepto que va de la mano de encapsulación es la herencia, ¿sí? Por ahora ya hemos definido la encapsulación, que es la forma en la cual abstraemos los atributos y métodos de una clase en un objeto como tal, pero conocemos que tenemos relaciones entre estas clases, lo que mencionamos anteriormente, las subclases. Entonces, por concepto nos dice que la herencia es un mecanismo que permite la definición de una clase a partir de la definición de otra ya existente, ¿sí? La herencia permite compartir automáticamente métodos y datos entre clases, subclases y objetos. Miremos el ejemplo que tenemos en pantalla. Tenemos la clase padre empleado, ¿sí? Pero un empleado a su vez puede ser un director, puede ser un comercial o puede ser un informático.
Y a su vez el director puede ser también un ejecutivo. Pero ¿qué es lo que comparten todas estas clases? A la final, todos ellos son personas. Todos ellos compartirán atributos como nombre, todos tendrán nombre, atributos como apellido, una cédula, un sueldo. Entonces, cuando tenemos ese tipo de comportamientos, definimos una jerarquía. Y esta jerarquía está basada conceptualmente en Java como la herencia, ¿sí? Entonces, puedo tener yo atributos generales de la clase empleado que a su vez la clase director va a heredar, la clase ejecutivo también va a heredar estos atributos. O métodos, como por ejemplo, un método puede ser del empleado cumplir sus funciones, el método cumplir funciones. Pero como todos son empleados, todos van a heredar este comportamiento, ¿sí? Entonces, esto me optimiza a la reutilización de datos y métodos. Vamos a un ejemplo para que se visualice esto mejor. Antes del ejemplo quisiera mencionarles los tipos de herencia que tenemos. Por ejemplo, tenemos la herencia única, es decir, que una sola clase tiene una única subclase o una única superclase, ¿sí? Herencia únicamente de dos niveles, ¿sí? Donde la clase A hereda de la clase B hereda de la clase A atributos o métodos que ésta defina. Por ejemplo, lo que he utilizado este tipo de herencia es para persona y cliente. Tengo solamente dos niveles: la persona, que es los datos generales, y el cliente, que es el que tiene información más específica de un cliente. Por ejemplo, en persona puedo tener cédula, nombres, apellidos, DNI, y en cliente únicamente puedo tener la información como DUC, dirección de entrega, números de facturas, etcétera, datos específicos, porque el cliente ya va a heredar de personas datos muchos más generales, ¿sí? Tengo la herencia multinivel. En este caso ya tengo varios niveles. En este caso tengo tres, pero puedo tener muchos más niveles de herencia, ¿sí? Donde que tengo una clase base, una clase intermedia y una clase derivada. Esto se puede extrapolar. Lo que es importante es que en Java las clases no se puede acceder directamente a los miembros de los abuelos. Es decir, la clase C no puede acceder a datos de la clase A, únicamente a datos de la clase B. Si define un nivel D, el nivel D puede ser únicamente los datos de la clase C y no de los antecesores. Esta es una característica de seguridad en el caso de la herencia multinivel. ¿Cómo sería un ejemplo de este tipo de herencia? ¿Sí? Un caso que hemos implementado, por ejemplo, es el caso de los usuarios, donde la clase A es la persona con los datos básicos de la persona. La clase B sería la del usuario como tal, el usuario al final es una persona, ¿sí? Y la clase C sería el estudiante. El estudiante es un usuario y el usuario es una persona, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué datos tendría en la clase persona? Nombres, apellidos, cédula. La clase B, que serían los usuarios, tendría que los campos como nombre de usuario y password, por ejemplo. Y la clase C, estudiante, tendría datos más específicos como aulas, nivel de estudios, año de graduación, etcétera. Entonces, la clase C tendría heredados la información de la clase A y la clase B. Por ejemplo, en la clase C vamos a observar que esa tendrá atributos como nombre, apellido, porque heredó de A. Tendrá atributos como o métodos como password y contraseña, password y un nombre de usuario, ¿sí? Que será la información de este último nivel. Tenemos otro tipo de herencia, como en este caso tenemos la herencia jerárquica, en el cual tenemos una clase padre, clase base A, y las clases B, C y D, que serían las clases que heredan de la superclase, ¿sí? En la cual B, C y D serían las que heredan las características como atributos y métodos de la clase A. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esta? ¿Sí? Puede ser un cliente, la clase persona. Podemos tener clientes, vendedores en C, y en D, recepcionistas, por ejemplo. Cada uno de estas clases o objetos tienen comportamientos diferentes, pero como todos son personas, heredan los atributos básicos que tiene la clase A, que es persona. Por ejemplo, nombre, cédula, apellidos.
El cliente tendrá dirección de entrega, por ejemplo, se me ocurre, tendrá RUC. La clase C, que sería el vendedor, tendría, por ejemplo, rutas de entrega, tendría información de clientes, y el recepcionista tendrá datos como operarios, información de la empresa, información de roles, por ejemplo, información general. En este tipo de escenarios nos serviría esta herencia jerárquica. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es observando el escenario y definiendo cuál sería el tipo de herencia correspondiente para este tipo de implementaciones.